Nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Derechos Humanos. En este programa hablaremos sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México. Hay que recordar que los defensores de derechos humanos siguen siendo reprimidos y como ejemplo tenemos el caso de los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. En el estado de Michoacán, gobernado por el represor Silvano Aureoles, el defensor de la tierra y la vida digna, Leobardo Reyes Mesa, fue detenido de manera arbitraria el 29 de junio pasado y apenas ayer se le vinculó a proceso e incluso le dieron 3 meses de prisión preventiva. Mientras que Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, ha reprimido a los también defensores de la tierra y la vida digna Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, quienes son presos políticos desde el 2019. Ante esta situación decidimos hablar de las condiciones actuales de los defensores de derechos humanos y para ello entablaremos una conversación con Alejandro Cerezo Contreras, coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos e integrante del Comité Cerezo México. Alejandro, bienvenido y gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Abraham, a ti por la entrevista, por este espacio. Pues mira, sí, primero me gustaría hablar sobre qué es un defensor de derechos humanos o a quién podemos identificar como una persona defensora de derechos humanos. Esta definición o lo que vamos a comentar se basa en la Declaración de Defensores que emitió la ONU, en el folleto 29, que también es de la ONU, que especifica que es un defensor, y en los comentarios de la relatora de defensores Gina Giuliani en el 2012, que también expresó que es un defensor. Eso de parte de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también en el documento sobre mecanismos de protección de defensores emitido en el año 2018, que también nos explica qué es un defensor, ¿no? Básicamente un defensor puede ser cualquier persona que defienda un derecho humano, esté o no consciente de qué derecho humano defiende. ¿Qué quiere decir que cualquier persona que defiende un derecho, que no tiene que ser abogado, no tiene que ser especialista en derechos humanos, no tiene que tener un título, ¿no? Ni una charola, ni una credencial que lo acredite como defensor de derechos humanos? Por el solo hecho de defender un derecho, eres un defensor de derechos humanos. Ahora bien, ¿qué significa defender un derecho? Pues puede ser el agua, a la vida, al territorio, a la educación, a la salud, los derechos políticos y civiles, al voto, a ser votado, a ser elegido. Todos esos son derechos, aunque la gente no le llame así como derechos humanos, pero son derechos que se han ido ganando a través de la lucha de los diferentes pueblos y del pueblo de México, ¿no? Entonces eso es como por donde quería empezar, ¿cómo podemos reconocer a una persona defensora? Pues por su labor principal. Ok, perfecto. Alejandro, ¿cuál es la situación actual que viven los defensores de derechos humanos en esta pandemia? Pues mira, es muy complicada la situación porque si de por sí hay poca respuesta de las autoridades federales y estatales a las agresiones que se cometen en contra de personas defensoras de derechos humanos, con la pandemia pues es aún más difícil porque todo se vuelve más lento, ¿no? Los trámites más lentos, la defensa más lenta, la reacción de la misma sociedad es más lenta porque con esto de la pandemia, pues no es fácil convocar a una manifestación, a un acto de protesta, ejercer el derecho a la protesta frente a autoridades para que liberen a las personas o dejen de actuar contra las personas defensoras. Entonces, la pandemia también pone en primera plana de todos los medios, pues obviamente las cifras de la pandemia, las cifras de la recuperación económica, pero no de los derechos humanos de las personas defensoras. Ahora, desde la Federación, ¿se continúa con la estrategia de criminalización y hostigamiento a este sector de la población? Bueno, nuestro último informe que se publicó el año pasado en agosto, y en la elaboración de este nuevo informe que se va a publicar en agosto también, en general lo que podemos ver es que desde la Federación hay una disminución bastante considerable de las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras. En ese sentido, pues vemos positivo que desde la Federación haya esta política. Sin embargo, vemos en la Federación el mismo discurso de los gobiernos anteriores de confundir los delitos con las violaciones de derechos humanos. Es decir, ellos en su estadística no hacen distinción de los delitos cometidos contra personas defensoras que puede cometerlo cualquier ciudadano a
los delitos que son cometidos por funcionarios del Estado y a los cuales se le llaman violaciones de derechos humanos. Es decir, no está documentando específicamente qué actores estatales están hostigando y agrediendo a las personas defensoras. En ese sentido, pues es erróneo, aunque sí hay una disminución de la criminalización del hostigamiento de ese sector. Ok, también me llama la atención y quizá hablar un poco en el sentido de que mucho tiempo en algunos medios de comunicación, sobre todo se les criminalizó a los defensores de derechos humanos y se les decía que defendían delincuentes. ¿Esto sigue pasando, Alex? Mira, yo creo que sí sigue pasando, sobre todo en los estados. Hay un discurso muy criminalizante contra las personas defensoras y los periodistas, en el cual una persona defensora es un defensor de delincuentes, ¿no? Y la persona que ejerce su derecho a la tierra, a la vivienda, pues es un también delincuente, y el caso concreto son el despojo de las tierras de diferentes comunidades en Chiapas y en otros estados, que son considerados como delincuentes porque ante su necesidad de vivienda y tener tierra donde sembrar y vivir, pues literalmente toman predios vacíos y establecen ahí sus comunidades y simplemente la policía los desaloja. Entonces sí hay una criminalización. Los medios de comunicación también se regordean de las grandes estadísticas de la retoma de tierras en el caso de Chiapas por el gobierno, ¿no? Entonces sí sigue habiendo una criminalización e incluso algunos medios más proclives hacia la derecha, pues lo que hacen es detallar aún más las agresiones, pero para echarle la culpa a la federación, ¿no? Aunque el perpetrador sea estatal, ¿no? En este sentido, Alex, al principio comentaba sobre los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que específicamente en Michoacán y en Chiapas están sufriendo una represión sistemática por parte de los gobernadores de esas entidades. ¿Cómo están los casos en estas entidades? ¿Tienes algún reporte? Sí, mira, desgraciadamente el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo es una organización que constantemente sale en nuestros informes, por lo menos durante los últimos 4 o 5 años. Es decir, que había una sistemática represión desde la federación y los estados contra ellos. Ahora, ¿qué ha cambiado contra ellos? Ha cambiado que la federación no lo reprime, pero sí hace oídos sordos. O sea, para la federación no existe. Le vale queso, un cacahuate, no le importa lo que le esté sucediendo. Y en el caso de los estados de Chiapas, pues tenemos a un gobernador supuestamente de Morena, eh, ejerciendo la represión al viejo estilo priista o viejo estilo panista o perredista, ¿no? Contra este Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Tanto es así que en ese estado, pues tienen 4 presos políticos, ¿no? 5, solamente en el 2019, todos relacionados con diferentes actividades del ejercicio al derecho de la manifestación y la protesta. Y en el caso de Michoacán, también en el ejercicio de la protesta, que se hace una manifestación en una carretera el año pasado, es incriminado un defensor michoacano, Leobardo, y acusado de robo de una camioneta de valores, y ahorita está en la cárcel en las cumbres, Mil Cumbres, en la cárcel de Mil Cumbres, y le acaban de dar ya el auto de formar prisión que se llamaba antiguamente, o turnar a proceso ahora con el sistema oral, y con un proceso de criminalización con su subcategoría de judicialización, es decir, el uso indiscriminado del derecho en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, ¿continúa la política de represión? Sí, continúa en los estados, y desgraciadamente la federación también está violando derechos humanos en su modalidad de omisión, porque en diferentes hechos contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la Guardia Nacional ha estado presente y no ha evitado los diferentes actos violatorios de derechos humanos cometidos en contra de la población y las comunidades del Frente, y asimismo no ha intervenido ni exhortado al Poder Judicial, como lo hace en otros casos, a que se dirijan con legalidad y no hagan uso discrecional del derecho. Ahora también en Chiapas se está dando este fenómeno y bueno, más bien se continúa con este fenómeno de los paramilitares que son utilizados para reprimir a las poblaciones con la quiesencia del Estado. ¿Qué reporte qué nos puedes decir de este aspecto, Alex?
Sí, mira, ahí es muy curioso porque mucho se ha manejado el discurso desde la federación últimamente de que al ser el poder federal no puede intervenir en los estados porque tienen una autonomía, ¿no? Y independencia. Ahora, la federación no quiere decir es que estamos conformados por islas. Evidentemente hay cosas que le competen a la federación y cosas que le competen a los estados, y hay una relativa autonomía en ciertas decisiones y hay otras en las que no pueden decidir por sí mismos porque se subordina mediante un mecanismo legal que se llaman leyes generales que rigen para la federación, los estados y los municipios. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de grupos paramilitares? Si uno se va al Código Penal, encuentra que hay una figura que se llama delincuencia organizada, que muy bien aplica para los paramilitares, además del uso exclusivo de armas del ejército y fuerzas armadas, que igual es un delito de orden federal. Entonces tenemos dos delitos por el cual le podía dar seguimiento a la federación, es decir, la Fiscalía General de la República, ¿no? Y obviamente el Ejecutivo hacer la denuncia de esos grupos paramilitares para que la Fiscalía proceda como a ellos les corresponde, pero vemos que en el caso de Chiapas y en otros estados no hay esa actuación de parte del Estado federal, sino que se quita la responsabilidad, se la echa a los estados, las entidades federales, cuando a él sí le corresponde diluir esos grupos paramilitares. Y otro detalle, en el caso de Chiapas específico, ese grupo paramilitar que se llama los Petules, y que está muy relacionado con las agresiones contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pues se tiene al menos el testimonio y la documentación de parte de las comunidades que fue la Marina uno de los creadores de ese grupo paramilitar. Pues bueno, no es que el gobierno federal o las instancias federales no sepan que es un grupo paramilitar y delincuencial, sino que ellos lo crearon, ellos lo entrenaron, y bueno, ahora habría que pedirle cuentas al actual secretario de la Armada de México para que nos cuente quién lo hizo, cómo lo hizo, y haya una cuestión de justicia en contra de esos grupos paramilitares que ya han cobrado la vida de algunos integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Finalmente, Alex, para ir cerrando, los defensores de derechos humanos, ¿a quién pueden acudir o cómo se pueden organizar para que esta situación pues no les ocurre? Pues bueno, dejen de ser criminalizados, dejen de ser desaparecidos, que la federación o que los estados los sigan deteniendo arbitrariamente. Pues mira, es muy difícil ahorita la cuestión de acudir a alguien específico. Pero lo que sí te puedo decir es, primero tiene que tener una documentación muy buena. ¿Por qué una documentación muy buena? Porque la documentación permite decirle a cualquier autoridad de la federación, en este caso Alejandro Encinas, que es el procurador de Derechos Humanos, ¿no? El subsecretario, perdón, el secretario de Gobernación de Derechos Humanos, pues él es el responsable desde la federación. La otra instancia es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La otra instancia son las comisiones estatales. La otra instancia es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la ONU. Pero más allá de estas instancias que pueden tardar o no en emitir un fallo y funcionar como una presión política hacia el Estado mexicano, lo que sí deben los defensores es crecer como organizaciones, organizarse con más gente, que cada día podamos los defensores ejercer una presión más continua y permanente contra un Estado, ya sea la federación o una entidad federativa, que no está respetando los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que cobrarle el costo a las autoridades que son omisas o que hacen la violación de derechos humanos por comisión, ¿no? O por aquiescencia, ¿no? En la modalidad de paramilitares. Entonces no queda más para las personas defensoras que organizarnos con otras personas defensoras, convencer a diferentes sectores de la sociedad de la necesidad de defender sus derechos y conocer sus derechos y ejercerlos, para que seamos cada vez más personas que estemos al tanto de las violaciones de derechos humanos y podamos denunciarlas de manera inmediata. Ahora, acabas de mencionar en tu exposición sobre la documentación. ¿Qué es para la gente que no conoce el del tema? ¿Qué es la documentación y cómo puede ser sólida para los defensores de derechos humanos que tengan evidencia de las violaciones que les realicen? Pues mira, de una manera muy sencilla explicada es apuntar qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, a quiénes les pasó y cómo les pasó. Además de apuntarle en una libreta poniendo la fecha, la hora, el lugar, todas estas características que decimos con las preguntas, si pueden tomar videos con el celular, fotos,
testimonios orales de las personas que vivieron la violación de derechos humanos, también eso sirve para fundamentar y documentar un caso de violación de derechos humanos. Entonces, lo más sencillo es tener una libreta a la mano, una pluma, y cuando veo que una autoridad está violando los derechos humanos de otras personas defensoras o luchadores sociales o de cualquier persona que ejerce un derecho, apunto hora, que es cuándo, cómo sucedió, qué pasó, dónde pasó y a quiénes le pasó. Con esa relatoría se puede, en un principio, mandar a una organización de derechos humanos para que haga la difusión y empiece una movilización en torno a esa violación para parar la violación de derechos humanos o para que lograr que no haya más violaciones de derechos humanos, ¿no? Ok. Acción Urgente, ahorita en la actualidad está apoyando algunos casos, está dando acompañamiento a algunos casos. Ahorita estamos junto con el Comité Cerezo documentando los diferentes casos de violaciones de derechos humanos a defensores. Entonces, en agosto, en la semana del 20 de agosto, estaremos realizando la presentación de nuestro octavo informe, si no es que el noveno, creo, donde presentaremos las cifras de las personas defensoras detenidas arbitrariamente, desaparecidas de manera forzada, prisioneras y que sufren, le llamamos nosotros violaciones de derechos humanos, otras violaciones de derechos humanos, como amenazas, hostigamientos, agresiones físicas, que no llegan a ser tan graves, pero que son graves, como la desaparición forzada. Entonces, ACUDE se está focalizando en la documentación de casos y acompañando en la medida de sus posibilidades, en términos psicosociales también, a comunidades o personas defensoras que sufren esas agresiones. Ok, pues algo más que desees agregar, Alex. No, pues agradecerte por el espacio y comentarle a toda la audiencia que con nosotros se pueden comunicar abiertamente. En Facebook tenemos página de Facebook de ACUDE, con el Comité Cerezo también tiene su página de Facebook, teléfonos, página web, correo electrónico. Hay diferentes formas de encontrarnos. Nuestros teléfonos son públicos en la página web www.acude.org o www.comitecerezo.org, ¿no? Entonces pueden comunicarnos en caso de necesidad, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias por la entrevista, Alex. No, pues a ti, Abraham, muchas gracias. Y pues también muchas gracias a nuestro auditorio y nos vemos la próxima semana aquí en Hablemos de Derechos Humanos.